Dillon Gabriel estalló contra Jared Verse por el número 8 y las cosas se intensificaron rápidamente. Lo que comenzó como una simple charla en el vestuario se convirtió en un enfrentamiento acalorado que los compañeros de equipo tuvieron que separar. Esta disputa rutinaria sobre camisetas ha expuesto ahora una rivalidad creciente que podría dividir al equipo. El recién adquirido ala defensiva Jared Verse llegó al campo de entrenamiento de los Cleveland Browns con una camiseta número 8 en OTAs, encendiendo de inmediato rumores de intercambio en torno a Dillon Gabriel. Ese es el primer día. Esa es la primera vez que este tipo pone un pie en las instalaciones de los Browns. Y así, la identidad de otra persona está en juego. Ambos jugadores llevaban camisetas con el número 8 durante las OTAs. Las reglas de las camisetas de la NFL no permiten que dos jugadores usen el mismo número, incluso si juegan en lados opuestos del balón. Algo tiene que ceder. Ahora, aquí está la razón por la que eso importa. Este no es cualquier número. Verse usó el mismo número con los Rams, donde fue acertadamente apodado V8. Ha sido su identidad desde que entró en la liga. Su marca, su todo. Y al otro lado de ese campo, tienes a Dillon Gabriel, un tipo que ha estado luciendo ese mismo número desde sus días en la Universidad en Oregon y lo ha llevado hasta la NFL. Gabriel usó el número 8 con los Ducks, el mismo número que Marcus Mariota cuando ganó el trofeo Heisman en 2014. Debido a su herencia hawaiana, creció como fan del exalumno de Oregón y mariscal de campo de la NFL Marcus Mariota, quien ha sido un mentor a lo largo de su carrera. Entonces, para Gabriel, ese número no es una camiseta, es un tributo. Es un hilo que lo conecta con todo lo que lo formó como mariscal de campo. Y ahora un cazamariscadas de 260 libras acaba de aparecer y lo reclamó en su primer día de trabajo tras el intercambio del 1 de junio que envió al destacado defensor y 3 selecciones de draft a Cleveland, a cambio de Garrett. Verse llegó oficialmente a las instalaciones de los Browns el 2 de junio. Según el Beacon Journal, la lista de jugadores de los Browns para la OTA del 3 de junio incluye a Verse con el número 8, el mismo número que usó durante sus 2 temporadas con los Rams. Y así, un número se convirtió en un titular. 2 camisetas con el número 8 estaban en el campo, pero todas las miradas y cámaras estaban enfocadas en una de ellas. Los reporteros no se agolpaban alrededor de Gabriel. Las cámaras no estaban enfocadas en el mariscal de campo suplente. Todo el revuelo, toda la energía, toda la atención. Era sobre el nuevo chico, el rostro fresco, el hombre que acaba de ser cambiado en uno de los mayores tratos en la historia de la NFL. Luego hay una tercera opción. Gabriel es dejado ir por el equipo. Una narrativa rodea actualmente el futuro del pasador. ¿Lo intercambiarán? ¿Lo cortarán? Ambas opciones están supuestamente sobre la mesa. Gabriel es la tercera o cuarta opción en la sala de mariscales de campo. Así que sí, la situación del número 8. No se trata solo de coser un uniforme. Es toda una historia. Y para entender realmente por qué esto impactó de la manera en que lo hizo, necesitas retroceder y comprender que llevó a Verse a Cleveland en primer lugar. Porque el intercambio que lo llevó a este edificio fue nada menos que sísmico. Para entender cómo un número de camisetas se convirtió en un referéndum sobre la carrera de un mariscal de campo, tienes que entender el terremoto que lo precedió. Porque Jared Verse no solo apareció en Cleveland. Él fue el centro de un intercambio que dejó a toda la NFL atónita. Un acuerdo tan masivo que los analistas se apresuraron a buscar comparaciones históricas minutos después de que se anunciara. Los Cleveland Browns intercambiaron al 2 veces jugador defensivo del año de la NFL, Myles Garrett, a los Los Angeles Rams por el 2 veces jugador del Pro Bowl, Jared Verse y múltiples selecciones del draft. Los equipos anunciaron el lunes. Lee esa oración de nuevo. 2 veces jugador defensivo del año. Se fue. Intercambiado por un equipo que durante mucho tiempo insistió en que era intocable. Los Browns recibieron una selección de primera ronda en 2027,
una selección de segunda ronda en 2028 y una selección de tercera ronda en 2029 en lo que es uno de los mayores intercambios en la historia de la NFL que involucra a un jugador defensivo. Esos son 3 selecciones repartidas en 3 años, además de un jugador que ya había sido nombrado novato defensivo del año y había participado en 2 Pro Bowls antes de su tercera temporada en la liga. Los Browns no solo movieron a Garrett. Lo cambiaron por un paquete de reconstrucción que resonará en la franquicia durante medio decenio. Meses después de que Andrew Berry insistiera en que cualquier conversación sobre intercambiar a Myles Garrett, el mejor jugador en la historia moderna de la franquicia, sería una pérdida de tiempo. El gerente general de los Browns envió al mejor jugador en la historia moderna de la franquicia a los Rams. Ese es el tipo de cambio que te hace mirar 2 veces. Barry había estado esquivando estas preguntas durante toda la temporada baja y luego, el 1 de junio, apretó el gatillo de todos modos. Para asegurar que el intercambio se llevara a cabo, Garrett renunció a su cláusula de no intercambio. Garrett tenía un contrato de 4 años por $60 millones que incluía $23 millones garantizados y también incluía una rara cláusula de no intercambio que le permitía convertirse en uno de los únicos jugadores defensivos en la historia de la NFL en tenerla. Tenía todo el poder del mundo para quedarse y eligió irse. ¿Por qué? Porque Cleveland se había vuelto agotador. Durante las últimas 2 temporadas, Garrett no fue tímido al hablar de cómo las frecuentes derrotas de los Browns lo agotaban. Nada es tan rejuvenecedor como una brisa del océano, el sol y una oportunidad legítima de ganar un anillo. Garrett hizo las maletas y dejó Cleveland. Su hogar futbolístico durante la mayor parte de la última década por un ganador consistente y estable en Los Ángeles. La motivación de los Rams tampoco fue sutil. El Super Bowl regresa al SoFi Stadium de Los Ángeles el día de San Valentín de 2027 y los Rams estaban dispuestos a hacer una multitud de cosas para conseguir que Garrett estuviera en ese edificio. Serán el primer equipo desde la fusión de 1970 en alinear al jugador más valioso reinante en el lado ofensivo del balón y al jugador defensivo del año en el otro. Esa es una franquicia que va a por todas y entregaron una de sus joyas de la corona para hacerlo. Según informes de The Athletic, la principal preocupación de Sean McVay durante las negociaciones comerciales era la posible necesidad de desprenderse de un joven jugador fundamental para proteger a este jugador de cualquier especulación pública. McVay se aseguró de que las negociaciones permanecieran confidenciales hasta que tuvo la oportunidad de informar personalmente al edge rusher Jared Verse. Piensa en cómo se sintió ese momento. Eres Jared Verse, un chico de 23 años que ha estado destacando cerca de la cima de una defensa con una oportunidad legítima de llegar al Super Bowl. Y tu entrenador principal te aparta y te dice que acabas de ser intercambiado por Myles Garrett. Verse admitió estar tanto sorprendido como molesto por ser intercambiado por Myles Garrett. Esa honestidad importa. No hizo un espectáculo. Les dijo a los reporteros que le dolía. Había construido algo real en Los Ángeles y ahora lo estaban enviando a Ohio. Pero aquí está el otro lado de la moneda. Para los Browns, Barry tenía una imagen muy específica en mente cuando esas conversaciones de intercambio comenzaron a caldearse. El gerente general de los Browns, Andrew Berry, fue tajante al afirmar que no consideró seriamente el intercambio de Myles Garrett con los Rams hasta que Los Ángeles incluyó a Jared Verse en el trato, como lo notó Jeremy Fowler de ESPN. Cleveland redujo intencionalmente su grupo de candidatos porque la oficina principal solicitó específicamente un joven pasador emergente a cambio. Berry describió a Verse como un jugador de fútbol excepcional, ex novato defensivo del año, 2 veces Pro Bowler en la boleta original, que es una combinación perfecta de ADN para nuestra línea defensiva y realmente un terror en ambas fases, tanto como defensor de carrera como pasador. Si todo sale según lo planeado, Verse podría estar en su mejor momento justo cuando los Browns estén en plena búsqueda del título. Esa es la apuesta. Esa es la visión. Intercambia la leyenda ahora, construye la máquina para después.
Y en el momento en que Verse se puso esa camiseta número 8 en Berea, el futuro comenzó a chocar con el presente, especialmente para un mariscal de campo que ya había estado luchando por su vida profesional. Para realmente sentir el peso de lo que es la situación número 8 significa que necesitas entender quién es Dillon Gabriel y cuán lejos ha caído ya en un lugar que se suponía iba a ser su hogar. Gabriel fue seleccionado originalmente por los Cleveland Browns en la tercera ronda, la 94ª selección general del draft de la NFL de 2025. Esa es una selección de segundo día. Eso es una inversión real. Eso es una oficina principal diciendo, creemos que este tipo tiene un futuro aquí. Y el razú con el que estaban trabajando era extraordinario. Gabriel terminó su carrera universitaria como el líder de todos los tiempos de la FBS en touchdowns totales con 189, igualando a Case Keenum en el récord de todos los tiempos de touchdowns de pase con 155. También terminó su carrera clasificado en segundo lugar en la historia de la FBS en yardas de pase en la carrera con 18.722. Y sus 63 partidos iniciados en su carrera fueron los más en la historia de la FBS por un mariscal de campo. Eso no es solo un destacado en la universidad. Eso es un récord. Un tipo que jugó más fútbol universitario que literalmente cualquier otra persona en la historia del deporte y produjo a un nivel elite todo el tiempo. Gabriel creció en Milani, Hawái, y su padre es el máximo pasador de todos los tiempos de Hawái. Debido a su herencia hawaiana, Gabriel creció siendo un gran fan del mariscal de campo de los Commanders y exalumno de Oregón, Marcus Mariota, quien lo ha mentoreado a lo largo de su carrera y él usó el número 8 con los Ducks, el mismo número que Mariota cuando ganó el trofeo Heisman en 2014. Hay una línea continua ahí. Un chico de Hawái mentoreado por una leyenda de mariscal de campo hawaiano, honrando esa conexión con un número en su camiseta. Eso es personal. Esa es una historia dentro de la historia. Pero al fútbol profesional no le importan las historias. Le importan las victorias. Y la temporada de Gabriel en 2025 fue dura. Lanzó para 937 yardas, 7 touchdowns y 2 intercepciones la temporada pasada con los Browns. Participó en 10 partidos, pero solo comenzó 6, con un récord de 1-5 en esos inicios. Una victoria y 5 derrotas como titular en una liga que mide a los mariscales de campo por las victorias. Ese es un número difícil de sacudirse. Las circunstancias no eran completamente su culpa. Los Browns fueron un desastre en la posición de mariscal de campo todo el año, rotando jugadores, lidiando con lesiones, tratando de encontrar su rumbo. El régimen de Kevin Stefanski claramente tenía una alta opinión de él, elevando rápidamente a Gabriel como titular. Después de un inicio de 1-3 en la temporada 2025, le dieron su oportunidad. Simplemente no pudo mantenerlo. Gabriel, quien llevaba el número 8 en Oregon, finalmente cedió el puesto a Sanders después de salir de un partido contra los Ravens en la semana 11 con una conmoción cerebral. El 16 de noviembre de 2025, sufrió una conmoción cerebral durante el partido de la semana 11 contra los Baltimore Ravens. Experimentó síntomas de conmoción cerebral durante el medio tiempo y buscó una evaluación de los entrenadores. De acuerdo con el protocolo de conmociones de la NFL, Gabriel fue evaluado y descartado para el resto del juego, permitiendo que el mariscal de campo suplente Shedeur Sanders hiciera su debut en la temporada regular en la segunda mitad. Ese momento lo cambió todo. Sanders intervino y nunca realmente se retiró. Y luego ocurrió el draft de 2026 y Cleveland tomó una decisión que decía todo sobre la posición de Gabriel. Se ha rumoreado mucho desde que los Browns seleccionaron al mariscal de campo Talon Green en el tercer día del draft de 2026. Es poco probable que Cleveland lleve 4 mariscales de campo en la lista este año. Y con Deshaun Watson, Shedeur Sanders y Green prácticamente asegurados, Gabriel sigue sintiéndose como el que queda fuera. Piensa en esa lista de profundidad. Watson en el 1, Sanders en el 2, Green un novato en el 3, y Gabriel es un fantasma en la sala.
Las únicas 3 repeticiones competitivas de Gabriel el miércoles vinieron en un periodo de 7 contra 7, lo que subrayó lo que todos ya sabían. Esto es Watson contra Sanders, con el entrenador en jefe Todd Monken idealmente nombrando a un ganador para el inicio del campo de entrenamiento a finales de julio. Gabriel es el claro pez fuera del agua aquí, y el entrenador que más pudo haber creído en su futuro en la NFL ahora está en Irlanda. Ese es Kevin Stefanski, que se ha ido a los Falcons. El único en la organización que vio algo especial en Gabriel. El tipo que lo eligió en el draft, lo promovió y le dio el puesto de titular. Él no está allí. Ya no. Nuevo entrenador, nuevo sistema, nuevas prioridades. El mayor defensor de Gabriel acaba de salir del código postal y luego Jared Verse entró por la puerta con su número. En cualquier otra ciudad de la NFL, en cualquier otro momento, 2 jugadores compartiendo brevemente un número de camiseta en notas habría sido una nota al pie de un día. Un reportero lo menciona en una columna de notas de práctica. Alguien hace una broma sobre eso en Twitter y todos siguen adelante. Pero en Cleveland, en junio de 2026, explotó porque no se trataba solo de un número. Se trataba de poder, prioridad y lo que se queda. Hay una solución fácil aquí. Verse podría pedirle o comprarle el número de la camiseta a Gabriel. Es una ocurrencia muy común. Esta es una verdadera tradición de la NFL. Los jugadores estrella llegan a un nuevo equipo, un tipo de menor rango ya tiene su número preferido, y se realiza una transacción. Dinero en efectivo, una cena, recuerdos firmados, lo que el mercado permita. El veterano paga, el chico más joven recibe un cheque y elige un nuevo número. Todos ganan, nadie pierde. El problema es la percepción de la alternativa. La mayor pregunta que quedó para verse después de ser enviado a Cleveland en el intercambio por Myles Garrett fue qué número de camiseta usaría. Con los Rams, llevaba el número 8, pero ese número estaba actualmente ocupado por el mariscal de campo de segundo año y ex selección de tercera ronda Dillon Gabriel. Y luego los Browns simplemente siguieron adelante y le asignaron el número a Verse. De todos modos, según la lista actualizada de los Browns, a Verse se le ha asignado el número 8. Sin anuncio, sin drama, solo una actualización de la lista que le dijo en silencio a Gabriel lo que la organización pensaba de él. Dillon Gabriel ya no lleva el número 8 para los Browns, ya que Jared Verse ha sido visto con su número original en Cleveland. Hecho. Así de simple. El número de camiseta de Verse con los Browns no era realmente un gran tema de conversación hasta que pisó el campo de entrenamiento, pero ese es precisamente el punto. Gabriel ha sido un pensamiento secundario en la sala de mariscadores de Cleveland durante meses, y su cambio de número pendiente es solo el último ejemplo. Internet se dio cuenta de inmediato. Las redes sociales no enmarcaron esto como un problema logístico. Lo enmarcó como un movimiento de poder. Las cuentas en X comenzaron a publicar clips de Verse en el campo de entrenamiento con subtítulos llamándolo un robo, una reclamación, una toma de control. Los memes inundaron las redes. Los aficionados comenzaron a hacer comparaciones con las jugadas de dominación en el vestuario, con las señales de alfa, con la jerarquía no escrita de la NFL que de repente se volvió muy visible. Hace apenas un año, Cleveland eligió a Gabriel como la 94ª selección en el draft. Ya había llevado el número 8 en Oregón. Entonces, la camiseta lo había acompañado a través de una etapa clave de su carrera. Y ahora, 12 meses después de su vida profesional, llega una nueva estrella y el número se reasigna sin más conversación, al menos ninguna de la que el público haya oído hablar. Aquí está lo que lo hizo doler aún más. Gabriel es claramente un pez fuera del agua. Y el entrenador que puede haber creído más en su futuro en la NFL ahora está en Irlanda. Cleveland probablemente lleve a Gabriel al campo de entrenamiento, pero será un jugador en la cuerda floja desde el primer día, y ya se están barajando posibles destinos. En un mundo perfecto,
los Browns podrán intercambiarlo con un equipo como Atlanta o Tampa Bay a cambio de una selección de ronda tardía en 2027 o 2028. La imagen de renunciar a una selección entre las 100 mejores en el segundo año no es buena, pero el GM Andrew Barry acaba de intercambiar a Garrett con los Los Angeles Rams por una selección de primera ronda y un paquete importante de selecciones del draft. Así que todo está sobre la mesa. Todo está sobre la mesa. Eso es la oficina principal de Barry hablando en subtexto. Y lo que eso se traduce es esto. Dillon Gabriel, la 94ª selección, el chico de Hawái, el mariscal de campo de la universidad que rompió récords, el tipo que pasó un año luchando por esta franquicia. Puede que no llegue a la primera semana de la temporada regular con un uniforme de los Browns. La camiseta fue solo el mensajero. La situación del número 8 no se resuelve en un vacío. Es el síntoma de algo mucho más grande. Los Browns están tomando una decisión deliberada sobre quienes están construyendo a su alrededor, qué era están entrando y quienes quedan atrás mientras avanzan hacia ella. La llegada de Jared Verse a Cleveland no es una historia silenciosa. Es una historia ruidosa. Y no solo por el intercambio de Garrett, sino por lo que Verse él mismo representa y los zapatos imposibles que los Browns le están pidiendo que llene. La adición más importante para los Browns y el jugador que debería decidir cómo termina este trato para Cleveland a largo plazo, independientemente de si Garrett gana un anillo en Los Ángeles, es Verse. Esa es toda la apuesta. No las elecciones, no los ahorros en el tope salarial. Ver su trayectoria, su techo, si la evaluación de los Browns sobre él se sostiene frente al novato defensivo del año 2024. Como describió el GM Barry, Jared es un jugador de fútbol excepcional. Es novato defensivo del año, 2 veces Pro Bowler en la boleta original. Es una combinación perfecta de ADN para nuestra línea defensiva. Es realmente un terror en ambas fases como defensor de carrera y como pasador, pero incluso Verse sabe a lo que se enfrenta. Está reemplazando a un jugador que acaba de establecer el récord de más sacks en una sola temporada en la historia de la NFL. Garrett había establecido un nuevo récord de la NFL en una sola temporada con 23 sacks y ganó el premio al jugador defensivo del año por segunda vez en su carrera. Esa es la sombra en la que Verse está entrando, 23 sacks, 2 trofeos de PI, un futuro miembro del Salón de la Fama antes de que siquiera vista una camiseta de los Rams. El mayor desafío que enfrenta Jared Verse en Cleveland no tiene nada que ver con el talento. Se trata de legado. Se trata de ser la pieza de un trato que la afición de Cleveland tiene que ver mientras Garrett potencialmente hace una carrera hacia el Super Bowl en la. Cada captura que haga Verse será medida contra un fantasma. Cada gran partido provocará una comparación. Esa presión es real y lo seguirá desde el momento en que pise ese campo en septiembre. Será difícil para Verse empacar y mudarse lejos de una oportunidad legítima de ganar un título a favor de unirse a un equipo que aún está trabajando para ser contendiente. Él mismo lo admitió. Fue honesto sobre la emoción del cambio. Pero también dejó claro que estaba listo para competir. A pesar de la decepción, expresó su entusiasmo por comenzar en Cleveland. Verse es de Dayton, Ohio, y su hermana todavía está allí. Entonces, este no es un territorio completamente desconocido. Aquí hay familia, raíces, y si la reconstrucción de los Browns va por el camino que Barry está apostando, con todas esas elecciones, el joven núcleo defensivo, Shedeur Sanders desarrollándose como mariscal de campo, Verse podría estar exactamente donde necesita estar cuando esto se una. Verse se dirigirá al este, a Cleveland, donde reemplazará a Garrett en un equipo que está formando silenciosamente un núcleo joven prometedor. Y Verse debería servir como un pilar en el futuro. Verse se une a una defensa que cuenta con el apoyador Carson Schwarzenegger, el tackle defensivo Mason Graham y el veterano mariscal de campo Denzel Ward. Esa es una base. Eso es una pieza legítima de algo que se está construyendo deliberadamente, no desesperadamente. ¿Y qué pasa con Dillon Gabriel en todo esto?
La situación del mariscal de campo a su alrededor es más ajustada de lo que sugiere el número. Cleveland seleccionó a Talon Green en el tercer día del draft de 2026 y es poco probable que el club lleve a 4 mariscales de campo en la lista este año. Deshaun Watson, Shedeur Sanders y Green están prácticamente asegurados, lo que deja a Gabriel en la posición más vulnerable en la lista de profundidad. Está luchando por un lugar en la lista en su segundo año, usando un número diferente, recibiendo 3 repeticiones en 7 contra 7 mientras la nueva estrella se lleva todas las cámaras. En un mundo perfecto, los Browns podrán intercambiarlo con un equipo como Atlanta o Tampa Bay a cambio de una selección de ronda tardía. Esa es la salida digna. Un movimiento que le da a Gabriel otra oportunidad en otro lugar y le devuelve a Cleveland algo por una selección de segunda ronda que no funcionó. Pero aquí está la cuestión sobre las franquicias de la NFL en modo de reconstrucción total. No siempre esperan la opción perfecta. Y para Gabriel, cada día que pasa sin un intercambio o un lugar asegurado en la lista es un día en que la ventana se hace más pequeña. El número 8 fue un solo momento en un solo campo de entrenamiento, pero lo que dejó al descubierto fue una franquicia en transición, una estrella haciendo su entrada y un joven mariscal de campo viendo cómo se le escapa el terreno, un jersey a la vez.